Una verdad de la palabra de Dios nunca debe verse como una isla sin tener en cuenta el resto de la Escritura. La Biblia establece precepto sobre precepto. ¿Qué quiero transmitir como primer lugar, como introducción? Si nosotros leemos únicamente un versículo y no estudiamos sistemáticamente la Biblia, estamos divorciando el texto, y la particularidad de este libro es que se entreteje. Ningún autor contradice al otro autor. Todos se complementan, porque a pesar de que fueron diferentes autores con diferentes profesiones en un periodo de 1500 años, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No debemos tomar versículos de la Biblia para crear islas y con esas islas establecer doctrinas. Todo lo contrario. Debemos de cada versículo compensarlo con el resto de la Biblia para tener un aprendizaje equilibrado. Vamos a colocar un ejemplo para ir entendiendo lo que estamos compartiendo. En Filipenses 4:13 dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros leemos únicamente este texto, muchas personas pueden tergiversarlo y establecerlo como un estimulante a una posición motivacional donde yo puedo decir, yo voy a lograr esta meta sin importar si es la voluntad de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si únicamente leemos esta afirmación de Pablo y no profundizamos versículos antes, corremos el peligroso riesgo de torcer la Escritura. Vamos a leer ahora de Filipenses 4 del 11 en adelante. Fíjense lo que dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta cómo la definición aquí cobra un sentido donde no importa mi circunstancia, no importa si hay enfermedad o sanidad, no importa si hay hambre o llenura, si estoy en luto o en alegría, no importa la prueba que esté atravesando, si estoy con Cristo y Él es mi fortaleza. Es muy diferente leer el texto en su contexto que extraer un texto y crear una isla. Segundo ejemplo, lo tenemos en Josué 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si leemos únicamente ese versículo, corremos un peligroso riesgo de torcer y aislar lo que quería transmitir el Espíritu Santo con esta porción bíblica. Ahora, vamos a leer de Josué 1 del 6 al 9. Fíjense cómo cobra un sentido muchísimo más profundo y encontramos la clave para que nos vaya bien y para que podamos prosperar en nuestros caminos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Presta atención, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Importante recordar, en el hebreo, cuando queremos darle importancia a un texto,
lo hacían repitiendo la frase. Nosotros lo hacemos en negrita o resaltamos, en el hebreo repetían. Fíjate cómo dice, esfuérzate y sé valiente. Nuevamente en el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Está repitiendo para depositar una responsabilidad en nosotros. Debemos de esforzarnos, tener disciplina y ser valientes. Y dice, no te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra, porque si no te apartas de ella, si te mantienes cerca a ella, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Fíjate cómo nuevamente repite la importancia de que estemos cerca de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No pretendas que todo te salga bien y que Dios te prospere si no meditas de día y de noche y no te esfuerzas para estudiar su palabra, para atesorarla y almacenarla en la mente y en el corazón. Luego de que entregan esta información tan valiosa, ahora sí, nuevamente, miro que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjate cómo cobra un sentido más profundo y cómo la Biblia tiene la relevancia, la importancia tan precisa, tan vital, que si estamos cerca, si meditamos, si la guardamos, Dios estará con nosotros y todo lo que hagamos será prosperado y nos irá bien. Empezamos a entender cómo se lee la Biblia. No es un versículo. Muchas veces me preguntan, ¿qué versículo me recomiendas? Tengo ansiedad. Le digo, bueno, comienza por el Génesis y continúa hasta el Apocalipsis. No es un conjuro. No es algo que llegas a conseguir el pelo en la Biblia. No es misticismo. No es un rito. Es una comunión donde conocemos a Dios por medio de su palabra. En los videos anteriores yo les confesé y les compartí que el decretar y el declarar era un triste engaño que está impregnando la comunidad cristiana. Recibí objeciones de hermanos en la fe que argumentan que sí pueden decretar utilizando estos versículos. En primer lugar, Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será posible. Entonces tomamos este texto y decimos, sí podemos decretar, porque si tengo fe, lo puedo materializar. Luego me enviaron Mateo 21, versículos 21 al 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Por último, Mateo 11:24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo primero que quiero rescatar, Cristo está hablando en este término para hablar de la fe. Si tuvierais fe, importante. Una cosa es la fe de la Biblia, la fe bíblica, y otra cosa muy distinta, la fe del mundo. Conozco personas que no creen en Dios, que no conocen a Jesucristo, pero son personas de fe, pero no es la fe de la Biblia.
tengo fe en que voy a salir adelante, tengo fe que esto lo voy a poder materializar, pero si no conoces la Biblia y no conoces a Jesucristo, fácilmente podemos concluir que no es la fe bíblica. La fe bíblica es la que Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza viene del griego hypostasis, que quiere decir un título de propiedad. Y la convicción a la que se refiere Hebreos 11:1 es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Es la que te da el Espíritu Santo cuando empieza a trabajar en ti. Podríamos definir la fe de la siguiente manera. La fe es creer en las promesas bíblicas. Ahí está el título de propiedad. Con la seguridad que obtendremos lo que aún no vemos, pero sabemos que será porque Dios así lo dijo. ¿Cómo puedes tener fe, la fe bíblica, si no conoces las promesas, si no estableces una relación con el Padre, si no permites que el Espíritu Santo empiece a morar adentro de ti? Vamos a seguir profundizando para entender que estos textos, si son sacados de contextos, terminan siendo pretextos para algunos. En Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sin embargo, este principio que Cristo dio está matizado con otras enseñanzas del Señor. Por ejemplo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. También Cristo lo experimentó en su propia vida y no podemos utilizar Marcos 11:24 sin matizarlo con Marcos 11:36, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní y le dijo a su Padre lo siguiente: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tenemos que generar un equilibrio, no solamente en Marcos 11:24, sino tomar en cuenta Mateo 6:10 y tomar en cuenta Marcos 14:36. Y empezamos a tener el equilibrio de lo que Dios nos quiere transmitir. De lo contrario, un hombre que tenga su esposa y que engañe a su esposa con una amante, puede utilizar este texto y decir: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que mi esposa no me descubra esta canita al aire. Y entonces será recibido lo que está pidiendo, porque aquí dice que es así. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Si fuera así textual, sin tomar en cuenta los matices de otras declaraciones de Cristo, un maleante puede pedirle a Dios que bendiga sus negocios a pesar de ser ilícitos. Entonces aquí tenemos a un Dios Padre irresponsable que estimula la arrogancia, la malcriadez, la soberbia. ¿Tú como padre le darías todo lo que te pidiera tu hijo pequeño o tomarías en cuenta la disciplina, la educación, la exhortación? Empezamos a entender que la Biblia no es únicamente ese versículo, es todo lo que está en su palabra. Vamos a continuar de la siguiente forma. En la Biblia hay 4 evangelios. Muchas personas preguntan: ¿por qué hay 4 evangelios si todos repiten lo mismo? No es cierto, no todos repiten lo mismo. Algunos entregan perlas que no están en otros evangelios para compensar. En el tiempo de Cristo no había ni fotógrafos, ni camarógrafos, ni cámaras para grabar sus discursos. Por eso Dios, en su soberanía, colocó a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, y cada uno veía las enseñanzas de Cristo
con perspectivas diferentes y agregaba para entre todos ellos tener el néctar de la enseñanza. Así como leemos estos versículos que empezamos a compartir, que utilizan los que decretan y declaran para decir que tienen esa autoridad, debemos también equilibrar ese texto con Juan 14, versículo del 13 al 15. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice Cristo, yo lo haré. Eso que es mi nombre no está en los otros versículos. Quiero leerles un comentario de Warren Wiersbe que está en su Biblia, Vidas Transformadas, sumamente importante. Esto no es una fórmula mágica que automáticamente añadimos a nuestras peticiones cuando oramos, para asegurarnos de que Dios contestará. Pedir algo del Padre en el nombre de Jesús significa que pedimos lo que Jesús pediría, lo que le agradaría y lo que le traería gloria al promover su obra. Empezamos a entender un poco más lo que empiezan a decir los otros evangelios con este texto. Ejemplo, cuando tu jefe te dice, puedes usar mi nombre para llevar a cabo actividades de la empresa, te está otorgando un gran privilegio y a su vez una tremenda responsabilidad. El todo del versículo 13 se califica por todo lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de la oración. Dios no nos da una carta en blanco. En mi nombre es el elemento que lo controla. Conocer el nombre de Dios significa conocer su naturaleza, lo que Él es, sus atributos y lo que Él desea hacer. Dios contesta la oración para honrar su nombre. Cualquier petición que no glorifica el nombre de Dios no se debe pedir en su nombre. Comentario de la Biblia, Vidas Transformadas de Warren Wiersbe. Empezamos a comprender que pedir en su nombre es conocer a Dios, sus atributos, lo que a Él le gusta y lo que puede extender su reino. Juan 14:15, ahí hay un condicionante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El sí es un condicionante. Si tú amas a Cristo, le obedeces. Y si le obedeces, conoces sus palabras, su palabra, porque en su palabra están sus mandamientos y tienes en su palabra todo lo que Él recomienda para tu vida. Y no podemos garantizar que la prosperidad es la presencia de Cristo y la adversidad es la ausencia de Él. ¿No es cierto? Porque la Biblia nos muestra con varios ejemplos que muchos grandes hombres de Dios, héroes de la fe, en la adversidad estaba Dios con ellos. Por último, tenemos que tomar en cuenta, si queremos creer que podemos decretar, lo que dicen otros libros de la Biblia que tienen la misma autoridad que los evangelios, porque son hombres inspirados por el Espíritu Santo que Dios los iluminó para entregar revelaciones. Por ejemplo, Primera de Juan 3:22. Importante, Juan, el discípulo amado, el que escribió el Apocalipsis, el último en morir exiliado en la isla de Patmos. Este discípulo dijo lo siguiente, Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos
la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No haces cosas agradables delante de Dios, no guardas sus mandamientos, no esperes recibir lo que pides, porque posiblemente estés pidiendo mal. Y para que no quede duda, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ahí está en negrita, ponlo por favor, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué sabemos? Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Ahora, si tú no conoces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que está descrita en este libro, ¿cómo puedes pedir conforme a su voluntad? Tu servidor en este tiempo está experimentando una enseñanza, una vivencia de una total y absoluta dependencia de Dios. Los escenarios que estoy viendo en mi transitar con esta prueba que tenemos nuestra familia, con la condición de nuestro padre, muchas veces me inclinan o me incentivan a llevar a salirme del camino, porque hay presión externa. Pero si yo me refugio en su voluntad y empiezo a depender de Él y a vivir un día a la vez, Él responde, Él respalda, descanso en Él, y ahí está la diferencia. Cuando nosotros queremos orar sin tener intimidad con Dios, sin estudiar su palabra, sin profundizar sus mandamientos, terminamos pidiendo mal. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en tus deleites, y nuestra oración siempre tiene que estar direccionada para que se haga la voluntad de Dios, porque es la voluntad del Rey de Reyes la que es buena, agradable, perfecta, sabia, única, inerrante, inefable, inescrutable, inmutable, no la de los hombres.